Y yo diría que no solo saber, sino vivirlo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es estar en un taller que ahora me va a contar cómo es. ¿Qué es lo que más lo ha maravillado de las constelaciones en este tiempo en las que ya no son algo extraño, sino que de a poco las vamos asimilando y las vamos incorporando a nuestra vida? Bueno, yo llevo muchos años en el oficio de acompañar personas, de terapeuta, y siempre me pareció que en el viaje de la vida lo más crucial es los vínculos, lo que nos conecta, el amor, el dolor. Y claro, conocer constelaciones para mí fue como ponerme en contacto con una herramienta que te permite mirar de una forma agrandada este lugar de los vínculos en el que nos jugamos un poquito la vida, la salud, el bienestar, la felicidad. Entonces, para mí es un abordaje privilegiado para reestructurar, reconstruir el vínculo con el padre, con la madre, con el árbol genealógico, con las parejas, con las exparejas, con los hijos. Así que en mi trayectoria como terapeuta, que he aprendido muchas cosas, pues he decidido que una gran parte de mi trabajo sea a través de las constelaciones, porque es un abordaje que con muy poco tiempo genera un potencial de ayuda muy importante en las personas. Y es una metodología escénica, es muy viva, es experiencial, es existencial, es muy abarcativa, así que me siento muy cómodo en este trabajo. Entonces es como ponerle una lupa gigante y ver en aumento eso que ha pasado en nuestra vida, que somos conscientes, pero hay mucho que está en el inconsciente, que no sabemos que está, pero está y nos condiciona. Sí, a veces tenemos alguna intuición, pero el cuerpo sabe, pero la mente no sabe, o la mente tiene dificultades para ver con claridad la dimensión de algunas heridas, la dimensión de algunas bendiciones, cómo orientarse en tramas muy sutiles con el padre, con la madre, con la expareja del padre, con los abuelos. Claro, es un mundo muy delicado y la posición que tomamos respecto a estas personas tiene mucho que ver con quiénes somos, cómo nos va, nuestro guión de vida, los vínculos que luego creamos como adultos. Y claro, es un mundo muy sutil y a veces la gente comprende a medias o mal comprende y a veces, por ejemplo, tiene al padre como un héroe y a la madre como una malvada y luego trabajas más a fondo y resulta que el que parecía un héroe no es tal héroe, el que parecía un malvado no es tal malvado y se reestructura, se crean narrativas nuevas sobre la historia familiar, sobre nosotros mismos y, insisto, todo orientado al buen vivir, Claro. como dices en tu libro también, ¿no? Claro, soltar para ser felices o saltar al buen vivir, que es otro de los libros. ¿Por qué son importantes? Porque a veces no tenemos conciencia de la importancia que tienen nuestras raíces y los vínculos que se han generado a partir de nuestras raíces que llegan hasta nosotros hoy y después se prolongan en quienes nos siguen. ¿Por qué son importantes nuestros vínculos y nuestras raíces? Bueno, a ver, nuestros vínculos son importantes porque sin ellos simplemente no viviríamos. Y una vida donde no estamos conectados, donde no tenemos relaciones nutritivas y ricas, es una vida que mengua. De hecho, está demostrado que las personas que carecen de u otros significativos importantes a veces no quieren vivir. Y las raíces son importantes porque y esclarecer qué es lo que sucede en las raíces, porque van con nosotros, viven en nuestro cuerpo en forma de potencias y en forma también de obstáculos. Y hoy en día también las neurociencias, la epigenética, ha hecho y ha demostrado que no, esto no es poesía, que esto no solo es filosofía, sino que es una realidad como impactos que tuvieron en la vida de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, obviamente en la de nuestros padres, pues genera circuitos y programaciones que siguen viviendo en nuestro cuerpo.
Yo Ujú. siempre digo afortunadamente, porque venimos de matrices y árboles genealógicos que lograron la vida, que pudieron, que sostuvieron, que prosperaron, que avanzaron, pero también el sistema familiar es una matriz que fue golpeada por el dolor, muertes tempranas, enfermedades, qué sé yo, pérdidas, traiciones, infidelidades, sufrimientos. Es decir, un sistema familiar, nuestras raíces hacen aprendizajes que luego nos legan a nosotros para que nos dispongamos con más fuerza hacia el futuro, pero algunas de estas herencias son cargas, son dificultades. Es muy famoso el experimento que se hizo con ratones, que se les dio a oler olor de cereza y cuando olían el olor de cereza se les aplicaban las descargas eléctricas, con lo cual tenían una respuesta y hacían un aprendizaje de contracción, de escisión, un trauma en toda regla. Luego se vio que los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, es decir, por 5 generaciones, había muchos de los descendientes de estos ratones que fueron condicionados, que cuando olían el olor de cereza, instintivamente, automáticamente, generaban respuestas fisiológicas Wow. donde segregaban más cortisol del habitual, donde entraban en contracción, donde abrían los ojos esperando una actitud, un peligro, con una actitud atemorizada. Entonces, claro, poder mirar con un poquito más de claridad nuestras raíces, qué sucedió, qué le tocó vivir a nuestro abuelo, a nuestra abuela, qué impactos hubo ahí, pues se nos esclarece un poco el panorama, porque a veces en nuestra vida tenemos comportamientos o actitudes o formas de vinculación que más corresponden al pasado que al futuro. Y el Claro. reto para un buen vivir es vivir orientados hacia el presente, con la mirada hacia el futuro y plantar árboles de los que comerán nuestros nietos y nuestros hijos o nuestros descendientes o los nietos de nuestros vecinos. Pero claro, constelaciones es una herramienta muy privilegiada para poder deshacer y mirar claramente estos nudos, estos entuertos, estos dolores que no fueron procesados, reciclados, asentidos, me gusta decir a mí, en fin, que quedaron como asuntos pendientes en Claro. la vida de las personas y que a veces tenemos el encargo de hacer algo con estos asuntos pendientes. Es decir, que ahí está Marta Greenberg que pregunta qué es constelar o qué es una constelación. Ahora vamos a ir a eso y cómo trabaja el maestro y sobre todo cómo va a trabajar aquí en Buenos Aires. Marcela Belfiori, está Wilfer Hidalgo, está Manu Colombo, que es un gran coach aquí en la Argentina, que trabaja muchísimo, Marta Greenberg. Es decir, que digo, nombré algunos y me incluyo yo, y lo incluye usted. Somos hoy también lo que le pasó a los que nos precedieron o a los que nos rodearon hasta llegar a este momento en la vida. Lo dices en un sentido personal, profesional, porque también profesionalmente tenemos nuestros ancestros, ¿no? No, mi vida no sería la vida que tengo si no se hubiera cruzado en mi camino Bert Hellinger, Claudio Naranjo, otras personas. Pero bueno, por ejemplo, yo disfruto mucho de pensar que heredé de mi madre una benevolencia, una bondad que le reconocí siempre y que heredé de mi padre una fortaleza, una capacidad, una audacia, una capacidad para arriesgarse en el camino de la vida. Y bueno, si voy más atrás, pues puedo reconocer otras herencias. Con algunas de ellas he tenido que lidiar también, porque por ejemplo, hay una parte de mí que ha tenido mucho contacto con el sacrificio, con el esfuerzo, con el llevar una orientación más conectada con el deber que con el placer, podríamos decir a veces. Y bueno, y esto son cosas que si miras el árbol genealógico dices, bueno, esto tuvo sentido ahí, pero tal vez para mi vida corresponda que haga un aprendizaje en la dirección de más goce, saltar al buen vivir, como dices tú. Claro. Usted les nombraba a Hellinger y cuando constelo o cuando constelamos,
¿A quiénes ponemos en el sistema? ¿Solo la rama familiar o también, no sé, un Bert Hellinger que nos trajo un cambio de vida? O me pregunto en la gente, en las personas que han pasado por situaciones muy desafiantes, ¿no? No solo en una relación de pareja, en un abusador, en un violador, que han marcado mi vida y lo han marcado a puro dolor. ¿A quiénes ponemos en el sistema a la hora de constelar? Mira, aquellas personas que son significativas para avanzar en la resolución de una herida y personas que son significativas para proveernos de fortaleza y de potencia. Pongo un ejemplo de hace unos años en Córdoba, en Argentina, y sale un chico joven a trabajar y dice, bueno, yo vengo a trabajar porque quiero ponerme en paz con mi padre y yo soy fruto de una violación. Entonces, a continuación dijo, mi madre está aquí en la sala, invité a la madre también, y cuando estaban sentados ahí, la madre dijo, este hombre, refiriéndose al padre del chico y el violador, me rompió la vida, me partió el alma. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo será para este chico asumir que su vida viene de una violencia tan grande que le rompió el corazón a la madre? Bueno, ahí hicimos una constelación, pusimos a la madre, pusimos al padre, que el padre es el violador, el responsable de esta violencia y al mismo tiempo el inductor de la vida para este hijo. Y las constelaciones muchas veces tienen también la potencialidad de crear un estado en las personas y en los representantes que va más allá de las pasiones del yo, porque la mente diría, ¿cómo voy a perdonar esto? ¿Cómo voy a amar esto tan terrible? Pero se crea un estado donde se despierta lo que podríamos llamar una entidad espiritual, el yo espiritual, una conciencia que tiende a la reconciliación y tiende a aceptar o a sentir a la realidad tal y como ha sido, aunque haya sido difícil. Porque en definitiva el sufrimiento no viene de las cosas que sucedieron, sino de que estamos peleados con las cosas que sucedieron. Y claro, en realidad trabajar con constelaciones es ver en cada taller infinidad de novelas, infinidad de guiones de vida. Pasan cosas increíbles en la historia de las personas. Hace poco me contaba, bueno, una mujer trabajó algo bastante traumático y escalofriante de que en su juventud había aceptado una relación sexual con un hombre poderoso, rico, a cambio de dinero, y solo después de tener relaciones sexuales este hombre le cuenta a la mujer que había sido amante de su madre y que dudaba de si no fuera el padre de esta mujer. Con esto que a veces es mucho más sencillo, pero claro, entonces ¿a quién hay que poner? Pues a la madre, a este hombre. Claro, esta mujer vivía muy avergonzada y machacándose a sí misma de cómo me he podido meter en este lío, no pudiéndose perdonar, en lugar de decir, bueno, la responsabilidad, la culpa de haberme inducido a una situación y solo después haberme dado la información de que había sido el amante de la madre, pues es este hombre. Así que se ponen las personas significativas para esclarecer algo, para resolver un asunto que quedó pendiente. Y la verdad es que en la mayoría o en un porcentaje muy alto de constelaciones hay que ir a parar al padre y a la madre, porque son la fuente, la matriz, el escenario primario donde se cuece la vasija de muchas cosas que luego nos pasan en la vida, tanto en la salud como en el trabajo, como en nuestras relaciones afectivas. Y bueno, y ahí es muy bonito ver cómo es la trama, cómo es esta trama, cómo es este sagrado tres, esta sagrada trinidad, podríamos decir, ¿no? De padre, Claro. madre, hijo. Ujú. ¿Y qué posición hemos tomado ahí? Lo escucho y pienso, las constelaciones ponen en jaque a la cabeza, al ego y también, por ejemplo, a la culpa. Las arrinconan ahí en un lugar para que haya otra expansión en la persona que está constelando para poder ver lo ocurrido
de otra manera, ¿no? A mí me gusta decir desde otro balconcito. Sí, No es asomarse al balcón de siempre, sino cambiar de balcón para ver otra perspectiva de lo mismo. sí, había un gran psiquiatra, Milton Erickson, que decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y en realidad, claro, parte de lo que nos pasa es cómo tenemos narrado, construido en nuestro cuerpo y en nuestra narrativa lo que sucedió, y una constelación permite una reconstrucción. Y claro, va, como tú decías, sí, ocurre en la mente, pero ocurre en el cuerpo también. Es difícil que haya cambios si no hay un cambio somático también, si no hay un cambio experiencial. Así que, claro, para quien haya asistido ya comprende esto, pero a veces hay movimientos emocionales importantes, a veces hay cambios en sensaciones físicas. Yo siempre digo también de que en constelaciones es muy importante tener presente el cuerpo, porque el cuerpo es el gran alquimista, es este espacio que nos permite experimentar la vida a través del cuerpo, procesamos todo, en el cuerpo está escrito toda nuestra historia biográfica y transbiográfica, en nuestro cuerpo están las huellas de los aprendizajes y los huellas también de las defensas de algunas heridas que nos tocaron aquí y allá. Ujú. Así que, bueno, en esto vamos yendo y viniendo entre lo que construimos, narramos, entre lo que experimentamos en el cuerpo y luego el efecto misterioso de las constelaciones, y es que la constelación tiene la potencialidad también de darnos a conocer algo que, como decía Bergelinger, yo no soy tan radical como ella, como él, y Bergelinger decía, una constelación refleja lo que es. Y a mí esto me pareció que, aunque fuera verdad, es mejor pensar que es una construcción también con la que podemos dialogar para reconstruir nuestra manera de pensar nuestra vida, nuestra manera de pensar nuestra historia, nuestros padres, etcétera. Maestro, ¿y qué pasa cuando la información que tenemos acerca de quienes venimos no solo no es completa, sino que es muy escasa? Hay familias que han sido marcadas por el silencio, ¿no? Y hay otras personas que de familias muy chicas tal vez han quedado solos o con muy poca gente alrededor, sin poder reconstruir hacia atrás o tener toda la información que sería conveniente tener en una constelación. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, mi lema preferido es se hace lo que se puede, y lo que yo no soy es un promotor de perezosos. Es decir, hay gente que va a la constelación con la expectativa de que la constelación le dé la información que no se anima a buscar. Y no, hay que mirar el árbol genealógico, hay que tratar de entenderlo, ver qué ha pasado, pero es cierto que hay cosas que no se logran saber, no logramos saber hechos que sucedieron. Entonces ahí quedan como espacios donde en la mente no sabemos, pero se puede abrir camino, y a veces se reflejan movimientos que no comprendemos porque no tenemos los hechos que sucedió ahí. Mira, pongo un ejemplo A también, ver. un ejemplo muy sencillo. Una mujer se sienta a trabajar y dice, bueno, yo vengo a ver si consigo saber quién es mi padre. Y yo le digo, bueno, pero una constelación no va a determinar quién es tu padre. Y entonces ella dice, sí, pero mi madre un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, a veces sugiere que hubo abusos, a veces estoy hecha un lío y la realidad es que yo no sé quién es mi padre. Y yo le dije, bueno, podemos poner a tu padre y a tu madre, porque hay un padre, aunque no sepas quién es. Claro. Y vemos cuál es la dinámica de lo que sucede, y entonces pusimos al padre y a la madre, y era una danza de amor, de respeto, de cariño, de cuidado,
y ella quedó completamente impresionada porque no le encajaba con el relato que su madre más o menos le había dado a entender. También cosas misteriosas que suceden. Recibí un mail de esta persona 15 días después y me decía, mira, fue muy extraño porque la semana siguiente de la constelación fue a la casa de mi madre y estaba sentada en la cocina y mi madre entró, me miró y me dijo, te voy a contar todo. ¿Por qué le contó todo ahí? No lo sé. Y lo que le contó fue que ella había sido la amante del propietario de la empresa en la que ella trabajaba, que había sido una historia de amor muy bonita, que este hombre tenía una familia y estaba casado y que ella prometió que jamás diría que él era el padre, ¿no? Entonces, claro, ¿hay que tomar la constelación como verdad? Yo creo que no, pero a veces es sorprendente lo que se avanza también sin Claro, información. claro. Dicho esto, vuelvo a decir que no me parece adecuado patrocinar la pereza de los que no quieren preguntar o de los que no quieren escarbar. Yo creo que forma parte de la naturaleza de todos decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha pasado? También es cierto que cuando una persona dice es que del lado de mi padre no sé mucho o del lado de mi madre no sé mucho, no se habla. Esto también es una información. Significa que en este lado de la familia hay huecos, quizá hay secretos, cosas no dichas o cosas que no se resolvieron, etcétera. Ujú. Hablando de preguntas, aquí están preguntando si está en Buenos Aires y yo contesto, antes que conteste Joan Garriga, que no, va a estar en Buenos Aires el 1, 2, 3 y 4 de noviembre en un taller desde la mañana hasta la tardecita en el Paseo La Plaza, que los cupos son limitados y que pueden escribirme por privado, le escriben a Vero Gadea OK para tener toda la información. Por favor, aprovechen esta oportunidad, porque es vivir la experiencia de las constelaciones. Sepa de qué se trata, o si no tenés ni idea, pero hay algo ahí adentro tuyo que te dice, a veces maestro tenemos esa intuición, ¿no? Que no sabemos a qué vamos, pero hay algo que nos dice, anda. Sí, sí. Ah, está demostrado también que los cambios empiezan mucho antes de decidir que queremos cambiar algo. Es como hay células en el cuerpo que se alborotan y se movilizan en una dirección desde una perspectiva más intuitiva que racional, ¿no? Yo en otra vida creo que seré argentino o ya he sido argentino porque no paro de ir a Argentina, aunque estuve casado con una mujer argentina, tengo un hijo argentino, se ha nacionalizado argentino, tengo una hijastra argentina. Este año solo pasaré en Argentina en octubre, noviembre, pero bueno, he ido muchas veces y tengo un vínculo muy amoroso con el pueblo argentino y voy dando talleres. Estos 2 últimos años he dado talleres sobre la temática de la pareja. Este año me pidió Vero que tocáramos en profundidad las raíces, y las raíces es el árbol genealógico, los padres, y luego tocaremos también los vínculos con los hijos, con la pareja, con el trabajo, con la salud, y este será un poco el contenido, porque en definitiva también cuando la gente se abre en profundidad y se pregunta qué es lo esencial en mi vida, todo el mundo contesta lo mismo. Claro. El amor, ser amado, los amigos, qué sé yo, los hijos, las parejas, la gente querida, es lo que tener orden, tener paz, tener alegría en este aspecto, obviamente también el trabajo, también la salud, pero bueno, ayuda mucho en el camino del vivir. Mónica Eguti pregunta, le voy a hacer 3 o 4 preguntitas que Vale. tienen que ver con lo que usted va a hacer en Buenos Aires. Pregunta, ¿este encuentro o cuando el maestro trabaja está orientado al público común o profesionales? Se lo dejo todo a usted. Sí, a todos, a todos. Todo lo que yo hago, tanto en España como en todos los países, tiene una vertiente de trabajo personal, terapéutica, y una vertiente de aprendizaje.
sea, pero desde hace 30 años, como siempre me ha tocado enseñar y al mismo tiempo trabajar con las personas, pues combino ambos aspectos, ¿no? Y al final nunca sé bien si lo terapéutico se convierte en aprendizaje o si el aprendizaje también es terapéutico, ¿no? Así que el taller irá dirigido a personas que estén preguntándose sobre sus raíces, sobre sus vínculos, como personas que quieran un poquito más de aprendizaje acerca de cómo orientarse profesionalmente en el paisaje de los vínculos para reconvertirlos en fuente de bienestar y no tanto en fuente de malestar, ¿no? Como desgraciadamente sucede. Carito Inés dice, qué lindo debe ser, pero nunca me animé. A los que no se animan, a los que tienen miedo, a los que están ahí, acá en el vivo, dicen, qué bien que habla, ay, qué lindo, me da paz, pero no me animo. ¿Qué le decimos? Bueno, no sé, cada quien tiene su camino. Yo nunca he sido un gran convencedor. No, cada quien sabe su camino. Sí decir en todo caso que si yo miro mi vida, si no hubiera pasado a la acción con miedo muchas veces, no habría llegado a muchos lugares a los que llegué. Sí que el miedo es un acompañante al que hay que mirarlo de cara, tomarlo en serio, pero no darle el gobierno de nuestra vida, porque entonces nos quedamos demasiado en casa y nos perdemos salir al mundo y comprender cosas que no comprendemos o vivir cosas que no vivimos, ¿no? Cierto que a veces el miedo puede ser tan grande que uno dice, bueno, no es mi momento, tengo que esperar. Y es cierto también de que hay un cierto temblor y es razonable, porque si uno se pone a mirar cosas tan importantes como el vínculo conmigo mismo, cómo me trato a mí, qué partes de a mí puedo aceptar y qué partes estoy rechazando, o me pongo a mirar lo que me pasa con mi madre, claro, o lo que me pasa con mi padre, o lo que me pasa con los dos, son lugares donde todos nos jugamos mucho. Así que con cierto temblor forma parte. Y la silla en la que se sienta el consultante, en terapia gestal, yo soy gestaltista también, se le suele llamar silla eléctrica o silla caliente. Y es cierto que uno se sienta ahí y se siente tomado por vivencias que le llevan en alguna dirección. Así que hay que pensárselo, pero no hay que darle al miedo el gobierno de nuestra vida tampoco. Julieta pregunta, Joan dice, desde la mirada sistémica, ¿cómo podemos mirar qué me puede decir sobre el sobrepeso? ¿No? Estamos hablando de obesidad. Saludos y gracias. Mira, yo no soy muy partidario de trazar líneas rígidas de que, qué sé yo, si es sobrepeso, la dinámica es esta, si es hipertensión, la dinámica es otra. Yo creo que es mucho más interesante mirar claramente no el sobrepeso, sino el sobrepeso de una cierta persona. Porque hipótesis podemos hacer muchas, desde que está en alianza con uno de los padres y está en contra del otro padre, entonces el exceso de comida simboliza este otro padre, puede ser también movimientos de energía de muerte y uno en lugar de tratarse bien se trata mal, puede obedecer a situaciones abusivas y el sobrepeso es una forma de poner distancia a los demás. También a veces puede ser una cierta anestesia para no tener que reconocer ciertas vivencias internas, pero todo esto que estoy hablando son tiros al aire porque o sea, siempre es personalizado. ¿No? Yo nunca estoy cómodo cuando me dicen, bueno, y si es qué sé yo, un cáncer de mama, ¿cuál es la dinámica? Bueno, pues vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Si es esto, ¿cuál es la dinámica? Vamos a mirarlo, porque
Siempre es la persona y la sutileza de la persona y cómo la persona ha ido construyendo su vida, y de lo que no tengo duda es de que todos tratamos de construir nuestra vida preservando nuestra dignidad, orientándonos al amor y tratando de hacer lo mejor posible con aquellas heridas de las que necesitamos defendernos porque todavía no sabemos hacerlo de otra manera. Y la Eh, verdad y completarnos a nosotros mismos está esperando todo el rato ahí. las heridas no las podemos evitar porque ya ocurrieron, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor que desde su mirada aportan las heridas a nuestra vida? Mira, claro, a ver, depende. Uh, es famosa la frase de Nietzsche que lo que no te mata te fortalece, Uh -huh. pero, por ejemplo, hay una ¿cómo diría? Hay demasiadas heridas infantiles. O sea, a veces estos luego son pesos que se necesitan trabajar para poder apartar. A veces hay grandes traumas de guerra hoy en día en Gaza, por ejemplo, o en Ucrania, o en Gaza especialmente, donde hay una población infantil donde, bueno, problemas terribles que luego, claro, estas heridas son rémoras que harán la vida difícil a las personas incluso por varias generaciones. Luego hay otro tipo de heridas que son heridas ya que vivimos como adultos. Una herida en una separación, en una traición con la pareja, una herida, qué sé yo, una muerte temprana o la pérdida de un amigo. Y las heridas como adultos, yo creo que son también oportunidades para desembarazarnos del exceso de ego, del exceso de yo personal. Como que el dolor nos visita para decirnos, qué sé yo, suelta, depón tu cabeza, ríndete un poco, las cosas tal como las has construido y tal como las estás pretendiendo todo el tiempo, no tienen por qué ser. Por lo menos si yo pienso en mí, me- cuando he sufrido como adulto, siempre ha sido una oportunidad increíble para hacerme más libre de mis pasiones, de mis pretensiones, de mis expectativas y vivir más como fruto después de un proceso de dolor, vivir más abierto a lo que la vida trae momento a momento, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, Eh, somos lo que, esto lo hablábamos recién con usted, somos lo que ha pasado hacia atrás con nuestros antepasados, ¿no? Y no solamente familiares. Ahora, una herida en el presente, trabajada desde las constelaciones familiares, puede que no genere impacto en los que me preceden, en los que me suceden, digamos. Hablo desde la muerte de un hijo, hablo de una violación, hablo de una situación traumática, por hechos meteorológicos, por un accidente, por un siniestro. ¿Hay forma de trabajarlo hoy de tal manera que no que los demás no hereden esto que yo he trabajado, que no condicione hacia adelante? claro, esta es la idea, que aquello que ha sido integrado luego no es legado, podríamos decir. Ajá. Mira, pongo un ejemplo también sencillo, ¿eh? Se sienta un chico a trabajar y me dice, bueno, yo no tengo padre. Y yo le digo, pero todo el mundo tiene padre. Y él me dice, bueno, pero yo soy hijo póstumo. Soy hijo póstumo. Póstumo quiere decir que su padre murió cuando su madre estaba embarazada de él. Y yo lo miraba a este chico y decía, pero está lleno de padre, porque a veces esto se nota. Miras a una persona y ves al padre y ves a la madre, y hay personas que solo ves a la madre y hay personas que solo ves al padre. Y estaba lleno de padre este chico. Y claro, pero es un trauma. El padre falleció cuando él estaba en el vientre de la madre. Hicimos una constelación
Y fue una cosa preciosa porque la madre tenía tanto amor a este hombre, había podido hacer el duelo y aceptar la pérdida del padre de este hombre, y para el hijo seguía transmitiendo al padre, así que el hijo recibía al padre a través de la madre. Pues ahí no hay problema. Ahora imagínate que la madre queda resentida, enojada, entristecida, deprimida. Entonces, como está enojada con este hombre, ya no lo mira bien para el hijo, vive al hijo como una carga. Entonces probablemente el hijo tendrá 30 años y tendrá problemas internos mucho más significativos que lo que pasó, que es que la madre pudo integrar esta pérdida, por ejemplo. Ujú. Ahora, hay cosas realmente, por ejemplo, antes hablaba de guerra, ¿no? Un trauma de guerra. Claro, está demostrado que esto tiene influencia por varias Claro, generaciones. claro, sí. Pero también es cierto que a veces ante los grandes traumas ahí aparecen las grandes trascendencias, qué sé yo. Ahora murió Mújica en Uruguay y ya sé que es un personaje controvertido, pero es un hombre que le tocó un sufrimiento significativo de muchos años de privación de libertad en condiciones a veces extremas, pero este hombre pudo integrar esto y llevarlo al lado espiritual, amoroso, trascendente, y convertirse en una persona pues humilde y generosa en lugar de una persona amargada. Sí. Así que Pienso en Mandela, ¿no? Mandela lo mismo, personas que han estado al límite y justamente ahí se les ha desaparecido un poco el yo personal y se ha abierto más el lenguaje del ser, que es un lenguaje que está más conectado con la vida. Así que no siempre toda herida tiene que tener consecuencias futuras, y la hipótesis de que si uno puede abrazarla y constituirse o hacerse más libre, pues no creo que tenga consecuencias para el futuro. De hecho, yo Claro. Eh, quiero decir también, si me permites, que el futuro tiene más fuerza que el pasado. Es decir, estamos atraídos por el futuro y el futuro nos está invitando constantemente a más bienestar, a formas nuevas de vivir, a más felicidad. Y es cierto que a veces se opone el pasado con todo aquello que no se pudo resolver, con aquellas heridas que quedaron enquistadas, y en terapia lo que se hace es revisar estas heridas, pero sin olvidar que es que la vida es una constante providencia de oportunidades para todos. ¿En qué medida estamos condicionados por nuestros muertos? Una pregunta como un puñetazo, ¿no? Lacónica. ¡Sácate! No, porque a veces creemos que en la muerte de seres que amamos, sí se termina todo. Y yo lo escucho a usted que dice el futuro tiene más fuerza que el pasado. Y a veces creemos que se nos muere alguien y se acabó, se nos acabó nuestro tiempo, incluso nuestro tiempo feliz, como si el resto de la vida tuviéramos que vivir infelices. Por eso se lo pregunto. Sí, mira, yo siempre digo que en el trabajo terapéutico y de las constelaciones hay energía de vida, que todas las personas tenemos energía de vida y energía de muerte. Y, y obviamente ayuda mucho tener abundante energía de vida. Y podemos preguntarnos de qué se nutre energía de vida. Pues se nutre de hacer lo que te gusta, de hacer algo bueno, de tener cosas que te interesen, de orientarte hacia los hijos, hacia los amigos, de tener una buena conexión con los padres, de sentir a tus muertos como personas auspiciosas que te miran y te sonríen para que te vaya bien. Por otro lado está la energía de muerte, y energía de muerte se nutre pues de no tener una buena conexión con el árbol genealógico, con los padres, de no tener un ikigai, un motivo para levantarse por la mañana, de sentir a los muertos como, en lugar de como fuerzas auspiciosas, sino como
como añoranzas, igual que Orfeo añoraba a Eurídice y quiso ir hacia la tierra de los muertos. Entonces hay la dinámica de yo te sigo a la muerte. Y es cierto, a veces hay padres que siguen a la muerte a hijos que perdieron, o hijos que siguen a los padres, o se sigue a un hermano. Entonces, claro, en el trabajo terapéutico y de constelaciones es muy importante el lugar que se les da a los muertos. Y el buen lugar de los muertos es auspiciando vida, sosteniendo vida. La vida se sostiene en la muerte. Y a veces, como decía, interferimos en su muerte orientándonos hacia ellos y no queriendo vivir. Hay que decir también que cuando perdemos un ser querido, hay un tiempo que incurrimos en retracción, en energía de muerte, en incomprensión del misterio de la vida o en sentirnos solos y nos faltará la compañía de este ser tan significativo. Pero no sé, yo creo que quien más, quien menos, a partir de una cierta edad ya hemos vivido duelos y el proceso de duelo desemboca en sentir la alegría y el alborozo en el pecho de esta persona querida que ya no está, pero sigue viviendo en nosotros en forma de una cierta alegría y un cierto alborozo, un cierto gusto por lo que fue posible, por lo que nos dio, por lo que pudimos vivir juntos. Y Eh, esto, o sea, yo soy de un pueblo y en el pueblo, claro, de mi generación, en un pueblo como nos conocemos todos, están los chicos que murieron, sobre todo en accidentes de automóvil. Y entonces, claro, esto es un drama siempre para las familias. Entonces ahí ves las familias que hacen el proceso y vuelven a la vida. Y por ejemplo, yo cuando tenía 13 años murió un amigo en el tren, se quedó el coche parado en la vía del tren y dos pudieron salir y a él lo arrolló y sus padres jamás volvieron a vivir. Fueron muertos vivientes, podríamos decir, ¿no? Claro, es doloroso, pero mucha gente logra volver a la vida con fuerza, seguir viviendo con fuerza, ¿no? ¿Y qué nos pasa, ya para ir cerrando, qué nos pasa con nuestra propia muerte? ¿Sí? No le tengo miedo a la muerte, esto ya es personal, y perdón que sea de autorreferencia, porque siento que vivo completo, que lo que tenía que hacer ya lo he hecho. De todas maneras, voy a ir en noviembre a seguir completándome los 4 días del taller, quiero decirles, porque me siento completo, pero siempre hay que estar chequeando si efectivamente soy así. Pero me pregunto qué nos pasa con la muerte. Si la muerte es temerosa de por sí, lo que imaginamos o lo que nos cuenta, lo que construimos a partir de la muerte, o en realidad lo que nos atemoriza o nos genera algo es el no habernos completado para vivir lo más felices que podemos vivir hoy. En este instante en el que yo estoy hablando con usted, me siento feliz y estoy disfrutando y además veo que hay 435 personas y todos, y yo digo, wow, este es un momento de felicidad, me completa, y no lo digo por compromiso, le digo porque se dará cuenta que estoy entusiasmado, estoy como un niño, ¿no? Yeah. Pero, ¿qué pasa con nuestra propia muerte? Sí, se suele decir que la muerte nos pille viviendo, ¿no? Y obviamente yo creo que es más fácil y más razonable morirse cuando uno siente que ha vivido. Como decía Neruda, confieso que he vivido, cuando uno siente que hizo mucho de lo que necesitaba hacer y tenía que hacer. Y luego siempre hay un punto para muchas personas de lo desconocido, del misterio, aunque yo creo que también hay algo relajante en la idea de que todo dura un tiempo y luego termina. Y a mí siempre me impresionó esta anécdota de Sócrates, que cuando estaba por morir eh, pidió tocar la flauta y sus discípulos le preguntaron, ¿y por qué quieres tocar la flauta si vas a morir? Dice, bueno, para aprender una melodía nueva, como en este sentido de estar viviendo, ¿no?
tengo un amigo cercano que lo operaron, una operación a vida o muerte, y quiso estar solo antes de la operación y sintió que estaba en paz, sintió que había tenido una vida plena, una vida buena, y que entonces si en la operación se moría, que estaba conforme, que estaba en concordancia con esto, ¿no? Así que, pero bueno, la muerte es un misterio ante el cual cuando llega nunca sabemos lo que nos pasa, nunca sabemos lo que nos pasa. La misma Kubler-Ross, que fue la que habló de las fases del duelo y de la muerte, se, se comenta que cuando le tocó morir no le gustó mucho morirse. En fin, será también que enseñamos lo que nos cuesta. Por ejemplo, yo he escrito varios libros de pareja, pero siempre digo abiertamente, bueno, siempre ha sido lo más difícil en mi vida. Bueno, dice que uno enseña lo que necesita seguir aprendiendo, Eso parece ¿no? que sí, sí, como que uno se siente motivado a aprender algo porque le concierne y no hay ninguna duda de que la mejor forma de aprender es enseñar de alguna manera también, porque avanzas más a partir de un cierto momento enseñando. Ujú.